Iniciamos con la información del día de hoy. Franco Escamilla resalta plan de seguridad implementado en El Salvador. Los invitados también criticaron y condenaron a las organizaciones que salieron en defensa de los derechos de pandilleros. El comediante y empresario mexicano Franco Escamilla reconoció y resaltó el plan de seguridad implementado por el gobierno en El Salvador, afirmando que los resultados obtenidos denotan que las estrategias de seguridad sí funcionan. Estoy de acuerdo con el presidente Nayib Bukele. Si realmente está entregando estos resultados, entonces funciona. Soy de los que cree que los derechos humanos deberían determinar cuando tú terminas con los derechos humanos de alguien, expresó Escamilla en su podcast, donde también destacan la apertura del Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT. Por otra parte, aplaudieron la decisión del mandatario salvadoreño de no permitir la injerencia extranjera, remarcando el discurso del presidente Bukele, donde indica que para ser un país de primer mundo, El Salvador debe comportarse como una nación de este nivel y no como esos países quieren que se comporte. Le tengo respeto, expuso uno de los invitados. El Salvador destaca con histórica reducción de homicidios con respecto a Centroamérica. En la investigación se puede observar los países que registran mayor número de hechos violentos, estando a la cabeza de la lista Guatemala. Datos recabados por la especialista en estudios de opinión ciudadana, inteligencia digital, muestran el histórico descenso de homicidios registrado en El Salvador, entre enero y febrero de 2023 en comparación a los demás países de la región centroamericana. Según la institución, El Salvador se posiciona con el nivel más bajo en la cantidad de asesinatos registrados en el periodo anteriormente mencionado, reportando solo 35 muertes violentas, tomando en cuenta que es superado únicamente por Nicaragua, quien no presenta cifras oficiales en materia de seguridad. En la investigación también se puede observar los países que registran mayor número de hechos violentos, estando a la cabeza de la lista de violencia homicida, Guatemala con 681 muertes, seguido de Honduras con 476, Costa Rica con 142 y Panamá con 94 asesinatos. En delitos de corrupción, como el de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Un ejemplo de ello es el del diputado del Partido Tricolor, Alberto Romero. Según las investigaciones de la sección de probidad, él y su núcleo familiar no pudieron justificar 21 irregularidades patrimoniales encontradas desde mayo del 2009 y abril del 2015, por un valor de $158.959. El exministro de Seguridad, siempre por este partido político en vías de extinción, hablamos de René Figueroa, fue condenado a regresar al Estado más de $1.144.880. También el expresidente Elías Antonio Saca y su esposa fueron condenados por este delito y devolver más de 4.4 millones sumados a los 300 millones que ya se le había ordenado devolver al Estado. En la lista de investigados por delitos relacionados a corrupción están varios militantes del FMLN, por ejemplo, el caso del exsecretario de Comunicaciones y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Eugenio Chicas. La sección de probidad lo señaló por tener un incremento patrimonial injustificado de más de $130.768. Además de Chicas, también el integrante del FMLN, Jorge Chafik Handal, su esposa e hija enfrentan una demanda civil por enriquecimiento ilícito de más de $182.374. En el 2022, también el exministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, fue enviado a juicio por tener un patrimonio sin justificar de más de $201.874. A esta lista también se agregan otros 10 exfuncionarios bajo la administración del nicaragüense y prófugo de la justicia Mauricio Funes. Entre ellos, Salvador Sánchez Serén, en su calidad de expresidente, Violeta Mengíbar, exministra de Salud, Carlos Cáceres, exministro de Hacienda, José Guillermo Belarmino, exministro de Agricultura, Calixto Mejía Hernández, ex viceministro de Trabajo, Hugo Flores Hidalgo, ex viceministro de Agricultura y Ganadería, y Erlinda Handal Vega, ex viceministra de Tecnología. Recordemos quién era El Salvador.
El Salvador vivió una guerra espantosa y después que firman los acuerdos de paz, caen todos estos paracaidistas europeos que nos enseñan paz, que tienen doble agenda y nos empiezan a dar recomendaciones como la ONU. Destrozan la fuerza pública, militares, ejército, comparten con la guerrilla la formación del ejército y terminan en un enredo donde se les acaba el país. Los maras eran los dueños de las decisiones en El Salvador. ¿Qué llega Bukele a hacer? A imponer el orden con mano dura. Entonces, al congresista Alejandro no le gusta el hacinamiento, pero tampoco le gustan las cárceles, porque ellos son terriblemente románticos con los violadores, con los asesinos, con los guerrilleros, y con las víctimas solo las usan como propaganda de campaña para destruir a la fuerza pública y convertir al ejército en un ejército genocida. No, señor, la autoridad y la ley no es regalando impunidad, es ejerciéndola, que hay que hacer cárceles para bandidos. Petro salió esquilmado por metido y por bocón. La mayoría apoya a Bukele, pero lo increíble, Vicky, es que todas estas organizaciones de derechos humanos sean activistas que le lavan la cara a los grupos criminales y terroristas de izquierda. Lo que pasó aquí con el Acuerdo de La Habana es una vergüenza. Si alguien se robó los niños de los campesinos y las usaron a las niñas o a los niños, porque también ahí había homosexualismo como derecho de pernada, fueron los guerrilleros y los de más alto nivel, los del secretariado, igualitos a las monarquías absolutistas europeas que tenían vasallos, puros esclavos, pobres muchachos que los obligaban a ir de primeros al frente a combatir y si se volaban, los fusilaban. Esa historia de Colombia no se nos puede olvidar, porque es que la guerrilla no se acabó. Se les dieron privilegios, además de impunidad, mantuvieron las rutas del narcotráfico, mantuvieron sus multimillonarias fortunas, porque las FARC son una élite, el secretario es una élite, y ahora tenemos 22 grupos criminales que se disputan los territorios por la coca. Cuando uno mira eso, dice, ¿usted cree que en verdad en El Salvador pudo hacerse eso sin un solo muerto? Sin disparar un tiro, que eso es normal. Tráigalo a Colombia, eso no es posible. Es un acuerdo bajo puerta que están haciendo allá y que se vende como una gran política y que Bukele es muy hábil inmediatamente para hacerlo. Pero allá no se nos olvide que antes de eso militarizó el Congreso para hacer que el Congreso lo apruebe reformas. Ustedes tienen que aterrizar de tanto veneno y tanta locura ideológica. Aterricen, no más ideología perversa, no más inversión revolucionaria. Pero no. Como usted que nunca ha hecho una universidad pública en el país. Porque por resentimiento a mí no se me sienta nada. No. Porque yo conozco la pobreza de este país. Usted no conoce la pobreza. A mí no me da lecciones usted. Vaya a un psiquiatra o vaya con Susana Boreal a fumar marihuana. La incapacidad de su gobierno es que ustedes son ineptos, ustedes no sirven para gobernar, sino para hablar paja. Ese es el problema. Por eso van a llevar al país al despeñadero. Diputada de Nuevas Ideas le dice al presidente Petro de Colombia las siguientes palabras. Lorena Fuentes, más hechos, menos palabras. La diputada Lorena Fuentes reaccionó ante las críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien asegura que las estrategias implementadas en materia de seguridad no son las correctas. Más hechos, menos palabras, expresó la diputada. Asimismo, Fuentes destacó que los hechos demuestran que El Salvador es el país más seguro de América Latina, sumando que en las diferentes encuestas realizadas, el 95% de la población salvadoreña aprueba las acciones implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele. Actualmente, el país suma más de 300 días sin homicidios, donde la población vive en un ambiente de paz y tranquilidad. Además, el Centro de Confinamiento del Terrorismo, CECOT, ya alberga 2,000 terroristas, quienes no volverán a ver la luz del sol.